Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de Internet y, por supuesto, por 724.mx en redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Bienvenidos a este cronómetro 2020 y como siempre nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica, por lo cual, bueno, pues mandamos un gran abrazo a Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y, por supuesto, a Estados Unidos. Les recordemos, tenemos un nuevo número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, sus saludos o sus mensajes de voz, 55 65 05 10 37, 55 65 05 10 37. El día de hoy nos acompaña Rodrigo Castillo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te va? Muy bien, David, muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar contigo y con todo el auditorio de UCL. Oigan, bueno, pues, Rodrigo, pues hay tema este día, sobre todo en relación a la famosa Guardia Nacional, que bueno, pues resulta ser que esta Guardia Nacional que nos habían dicho que se iba de alguna manera a establecer dentro de un contexto en el cual, bueno, pues íbamos a plantear o se iba a replantear situaciones en la cual, bueno, pues iba a haber un mando civil, pues a la mera hora parece ser que esto se ha modificado y, bueno, pues es el tema que vamos a hablar el día de hoy y tenemos aquí a don Edgar Valenzuela. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gusto en verte. Hola David, buenas tardes. Rodrigo, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Pues yo también estoy contento de verlos y de entrarle a este tema que es muy espinoso, pero se tiene que analizar a fondo. Oigan, fíjense que todos recordamos allá en febrero de 2019, cuando, bueno, pues se mandó la iniciativa por parte del presidente López Obrador, pues para crear la famosa Guardia Nacional. En aquel entonces, bueno, pues el secretario de Seguridad, que era el señor, se me acaba de ir su nombre, hoy ya gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, bueno, pues había dicho que dentro de la iniciativa, pues el punto era crear una guardia civil con un mando de tal forma en que, bueno, pues esto no estuviera ligado precisamente a los militares, que era parte de esta idea o de este proyecto donde, bueno, los militares poco a poco se iban a salir de estos asuntos ligados a la seguridad pública y esta Guardia Nacional, bueno, pues iba obviamente a establecerse. Sin embargo, pues la situación fue cambiando, se fue modificando, sobre todo, bueno, pues con el paso del tiempo, donde hemos visto una Guardia Nacional que de todos modos tuvo que tener un mando militar, dependía precisamente de un funcionario, pero bueno, pues toda la organización, toda la táctica, pues simplemente se establecía a partir de la Sedena. Llamó la atención que, bueno, pues el presidente López Obrador, dentro de estas propuestas, ya a nivel postelectoral que acabamos de vivir en nuestro país, bueno, pues planteara 3 iniciativas y entre estas 3 iniciativas sería la de ya incorporar a la Guardia Nacional dentro de la fuerza que tiene la Sedena, ¿no? Como parte de esta estructura administrativa. Y aquí, bueno, pues viene a la mente y viene obviamente a la discusión, Edgar, Rodrigo, pues este punto. A ver, pues, ¿qué pasó? Se había planteado en una primera instancia, pues una crítica a lo que en los hechos significó esta posibilidad de que el gobierno tuviera al ejército realizando acciones de seguridad pública, ¿no? Y hubo una crítica, por supuesto, muy fuerte
por parte del actual presidente López Obrador, pues en contra de la política de seguridad planteada por Felipe Calderón, quien había propuesto una policía federal, obviamente en nombre o dirigida sobre todo dentro de un contexto de este personaje que hoy está metido en la cárcel, ¿no? Pero también después la misma estrategia, la misma estructura se siguió en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues hoy, por lo que vemos, los militares no regresan a sus cuarteles, la seguridad pública sigue de manera permanente ligada a esta Guardia Nacional y bueno, pues por supuesto esto va a tener repercusiones a largo plazo. Rodrigo Castillo. Mira, David, es que todo esto ha sido un concierto de errores, ¿sí? Como bien dices, la estrategia de seguridad encargada a los militares pues, tiene 2 sexenios y 3 años de este sexenio y la mitad, ¿sí? Porque no encontraron los sucesivos gobiernos ninguna solución a la inseguridad. ¿Por qué? Porque nunca se planteó en los hechos reales conformar policías, una policía posiblemente nacional, ¿sí? O policías estatales y municipales. No se planteó jamás fortalecerlos. Entonces, de entrada estaba complicado responder a las necesidades de seguridad de la población. El argumento que se dio en los 3 sexenios es que las policías tienden a ser corrompidas por el crimen organizado y que en el caso del ejército esto no sucede. Ahí también hay puntos que no coinciden, mucha gente no coincide con esto, personalmente tampoco coincido con esto. Es más difícil, pero sí se puede corromper un militar. Bueno, corte a lo que decías de que se planteó al inicio de este sexenio. En este afán de refundar todo, de refundar al Estado mexicano, se tira a la basura a la Policía Federal, que razonablemente hizo algunas cosas bien, tenía equipamiento, ya tenía experiencia, había áreas que estaban bastante desarrolladas, y se empezó de cero. Se empezó de cero, trasladando a miembros de la Policía Federal a la Guardia Nacional, y completando esto con militares y marinos. Pero nunca se pudo aterrizar ni en términos presupuestales, ni en términos legales, ni en términos de organización, cómo iba a estar esto organizada, ¿sí? Y es lo que tú dices, se vendió a la opinión pública por la reticencia que había de muchos sectores de que se siguiera militarizando la seguridad, se vendió que iba a ser un mando civil, pero en los hechos, en el campo, el mando es militar. Entonces, son 2 cabezas que chocaban, ¿sí? En el momento de elaborar sus directrices, ¿sí? Se creó la Guardia Nacional pensando en que tuviera presencia permanente y que no funcionara a través de operativos, porque la idea era que inhibiera el crimen. Pero esto no sucedió, y no sucedió porque no tenía suficientes elementos. Entonces, todo esto fue abonando para que en los hechos, ¿sí? El accionar de la Guardia Nacional sea muy disparejo. Yo no recuerdo ahorita rápido algún hecho relevante, ¿sí? Y más bien la han distraído para estar vigilando las fronteras sur y norte, estar cazando migrantes y no proveer la seguridad que se supone que es su razón de ser, ¿sí? Y ahorita con lo que acabas de decir, que el presidente filtró o en una comida con empresarios, que era una de sus propuestas para la segunda parte del sexenio, pues yo no sé si esto es una huida hacia adelante o está midiéndole la temperatura a la opinión pública. No encuentro mucho la lógica de decir voy a hacer esto. Y es que en este sentido, Rodrigo, Edgar, sin duda lo que tenemos es parece ser un discurso contradictorio. Y en este sentido, Edgar, yo quisiera preguntarte, ¿no es un retroceso el hecho de que el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, esté tratando de, a partir de las condiciones de seguridad actuales que están viviendo el país, pues darle un mayor peso al área castrense? Y lo hemos platicado aquí muchísimo, Edgar, y es que, y no viene de ahora, de hecho, muchas personas creían que el presidente López Obrador pues iba a lograr de alguna forma fortalecer a las policías municipales, estatales y a nivel federal a través de esta Guardia Nacional, precisamente para equilibrar este uso de las fuerzas, este planteamiento de profesionalizar
que es uno de los elementos que, bueno, pues Felipe Calderón en su momento trató de hacer a través de la Policía Federal. Sin embargo, hoy llama la atención, se prenden los focos el hecho de que la Guardia Nacional pudiera nuevamente establecerse bajo un mando militar ya en su totalidad. Pareciera ser que esto no es necesariamente parte del discurso que se nos dio allá en 2018. Edgar Valenzuela. Mira, nada más antes de entrarle un poquito a lo que comentabas, hacer un breve repaso histórico, porque la idea de una policía nacional o de actuación completamente nacional, cuya matriz esté en el ejército, ni siquiera surge en el periodo, en el sexenio de Felipe Calderón. En realidad empieza con Ernesto Zedillo. Recordarán muchos de nuestros de nuestra audiencia, una especie de policía nacional que surge justo en ese sexenio. Con Fox surge también la Policía Federal Preventiva, que se dijo mucho que era el ejército pintado de gris, en realidad, ¿no? Con Felipe Calderón entra esta idea de la Policía Federal de la mano del pues, tristemente célebre Genaro García Luna. Paz evoluciona esta parte con Enrique Peña Nieto con la idea de una gendarmería nacional, que al final de cuentas ya no prosperó, pero tenía esta idea, incluso en el viaje que hace a Francia, con motivo de la fiesta nacional en Francia, también se platicó mucho de la experiencia de la Gendarmería Nacional Francesa para aplicarla en México. Y finalmente se aterriza con el sexenio, en el sexenio actual, con esta idea de la Guardia Nacional. Claro. Mira, en un inicio lo que se nos planteó fue que con la Guardia Nacional se iba a iniciar un proceso de desmilitarización de la seguridad pública. Es decir, los militares están, en primera, su matriz operativa es desactivar al enemigo. Es decir, el militar tiene enemigos, porque si no lo elimina, lo van a eliminar. Ellos tienen una lógica bélica. La lógica de la seguridad pública, es decir, del policía, es desactivar la amenaza y presentarla ante las autoridades correspondientes. Sí hay una diferencia bastante abismal en ello. Entonces, cuando nos presentan esta idea de la Guardia Nacional, la idea era depurar a la Policía Federal, que si bien es cierto, tenía áreas muy profesionales y ya muy trabajadas, muy profesionalizadas, con muchos cursos a lo largo de estas 2 décadas, también es cierto que había otras que estaban muy corrompidas. Entonces, fusionar la Guardia Nacional con la Policía Militar y con también la Policía Naval. Entonces, con estas 3 fuerzas, hacer una sola, el peso realmente de la estructura, digamos, iba a caer en la Policía Militar, pero el equipamiento o el expertise en campo lo iban a proveer los elementos de Policía Federal. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Que cuando se aprueba por unanimidad, hay que decirlo también, recordarlo. Sí, eso es cierto, ¿eh? Todos los partidos lo aprueban. La reforma constitucional que da vida a la Guardia Nacional, se mete ahí un transitorio en el cual durante, me parece que eran 5 años, iba a estar o 6 años, la Guardia Nacional iba a estar bajo el control de la Sedena, y después de ello, después de este periodo, iba a pasar a manos de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, de mandos militares a mandos civiles. Entonces, lo que ahorita se está deslizando es que se elimine este transitorio y entonces ya de planta quede la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuál es la cuestión? Y con esto finalizo este primer comentario. Que entonces la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, tendrían dos grandes áreas de trabajo. La primera, que es su área constitucionalmente pues facultada, que es la protección de la soberanía, de la integridad territorial y de todas estas cuestiones de seguridad nacional, y la otra, la seguridad pública. Sin embargo, como lo comenté en un inicio, tenemos una problemática ahí muy enraizada, que es el militar actúa para
pues para desactivar al enemigo y el policía para desactivar amenazas. Entonces, ahí va, necesariamente vamos a tener un problema, como ya lo vimos durante el sexenio de Felipe Calderón, con el aumento en los casos de abuso relacionados con la actuación de los militares en labores policíacas de seguridad pública, que por supuesto no están facultados ni capacitados para hacerlo. Y es que, como bien señalas, Edgar, habría que señalar aquí dos puntos que yo creo que son importantes. Uno, en su momento, lo que significó la Policía Federal creada a partir de este primer avance que dices tú, se generó con Vicente Fox, se fortaleció con Felipe Calderón, pero bueno, pues ahí está el caso de García Luna, que bueno, pues hoy en día no solamente está este exsecretario de Seguridad Pública, está encarcelado, está en Estados Unidos, por algo que todavía no se alcanza a comprender exactamente qué es, porque no le han dictado necesariamente una sentencia, el proceso sigue largo y parece ser también que esto es parte de un acuerdo por ahí político entre el anterior presidente Donald Trump y por supuesto un guiño hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y una segunda etapa donde, bueno, recordemos que también en el gobierno de Enrique Peña Nieto se habló de la famosa gendarmería, ¿sí? Y que llama la atención sobre todo estos dos ejemplos de los cuales estoy hablando, porque finalmente no puedes, con la explicación que nos diste, Edgar, y por supuesto lo que podamos abonar, Rodrigo, pues no puedes utilizar a una fuerza letal como es el ejército, como es la marina, en cuestiones de seguridad pública. Inclusive, si me permiten hacer la referencia a los sucesos acontecidos justo el día en el cual, bueno, pues se acercaba el asunto de las elecciones en Estados Unidos, después de la toma del famoso Capitolio por parte de ciertos grupos de ciudadanos que presumiblemente algunos iban armados, otros simplemente, bueno, pues fueron y entraron directamente al Capitolio, fue la Guardia Nacional de Estados Unidos quien terminó por desactivar esta situación. Una Guardia Nacional que no es el ejército. Aquí hay que tomarlo en cuenta. No son ni los Marines, no son ningún tipo de fuerza armada que tome control. Es una Guardia Nacional, ¿no? Lo mismo lo que sucede, por ejemplo, en España, Rodrigo, o lo que sucede en Francia, donde hay este tipo de gendarmerías, donde hay este tipo de policías especializadas que finalmente lo que pretenden es ir a acotar cada uno de estos movimientos o estas situaciones que puedan representar peligro y donde, bueno, pues la seguridad prácticamente pública esté comprometida. Bajo esta lógica, Rodrigo, Edgar, estamos en una situación que pudiéramos hablar de militarización nuevamente del país, porque entonces parece que la película que nos habían dicho que se iba a cambiar el formato, que íbamos a tener otro tipo de perspectivas de proyección, simplemente, bueno, pues nos las están repitiendo bajo otro esquema, o realmente la seguridad pública en México está realmente tan acotada, estamos pues tan mal. Hay que tomar en cuenta estos datos, fíjense nada más, 97, hay un promedio de 97 personas que son asesinadas diario en México. Y esto, bueno, pues plantea también una política en contra de ciertos grupos de la delincuencia organizada, que esta política pública no ha sido funcional. Esta política o este decir del presidente de abrazos no balazos, de programas sociales para ir conteniendo esta violencia, simplemente no se ha logrado detener. Y recordemos, un periodo electoral donde también la delincuencia fue la primera en votar y fue la que primero orientó, obviamente, el voto de los ciudadanos. Sí, mira, yo creo que es un hecho que la seguridad pública en México está militarizada. Llevamos 2 sexenios y medio, ¿sí? En donde el gobierno mexicano no ha encontrado una salida real para tener control del territorio y garantizar la seguridad de la población. Es un hecho que las policías municipales, que es el primer nivel de las fuerzas del orden para contener cualquier tipo de situación de riesgo, no tienen la capacidad para hacerlo, son muy pocos, están mal pagados, etcétera, etcétera. Y ante la necesidad, porque yo creo que ese es el, ante la urgencia de
responder por qué hay problemas en distintas zonas del país, se echó mano, sí, tal vez malamente, no lo sé, del ejército, pero como bien decía Edgar, su formación es completamente distinta a lo que se requiere. Están entrenados para acabar con las amenazas, ¿sí? Eso, ¿en qué deriva? Pues en que haya violación a los derechos humanos, en el índice de letalidad que es muy alto, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, es un problema que tres sucesivos gobiernos no han encontrado la llave para hacer. Yo creo que el problema... Ajá. Sí, sí, dime, Rodrigo, termina la idea, por favor. Yo creo que el problema pues, es que nunca se ha podido aterrizar por distintos factores que va desde lo presupuestal, o sea, de recursos, la parte política, el empeño que puedan poner tanto el presidente en turno como los opositores para no poder plantear un programa, un diseño de políticas públicas transeccional que fortalezca a las policías, que las profesionalice, ¿sí? Insisto, ante la urgencia, pues mandan a lo que se tiene a mano. Y es que Ahora justo bien, en ese sentido, nada más para acotar esto que estás diciendo, fíjate que ahí el problema es de que esta Guardia Nacional en un porcentaje prácticamente casi el 100%, no tienen exámenes y certificados que avalen obviamente esta capacitación que tú estás señalando, Rodrigo, pero sobre todo y lo más interesante es que se había dicho que en 2 años, o sea, de febrero de 2019 a la fecha, que se cumplió en mayo, pues esto simplemente el mando iba a cambiar a un elemento civil. Y ahí entonces encontramos que realmente la realidad simplemente fue la que chocó, Edgar, con la parte institucional, con la parte del proyecto del presidente López Obrador. Mira, alguna ocasión Javier Oliva, que es experto en temas de seguridad nacional y Fuerzas Armadas, comentaba que es muy difícil realmente que una fuerza militar funcione bajo un mando civil en el terreno. Entonces, que era, él lo que preveía es que a final de cuentas se iban a terminar imponiendo los militares también en cuestión logística y de mando sobre el territorio. Ahora, lo que menciona también Rodrigo no es cosa menor. Es decir, llevamos desde Fox apostándole a la creación de una policía militar, de operaciones militares. Fox es el primero que saca al ejército para combatir cuestiones de seguridad pública con el llamado Operativo México en 2005. Aunque yo me iría más para atrás, Edgar, ahí yo creo que hay una discusión, porque al ejército se le había sacado desde antes de otra forma, pero en términos como tal, de seguridad pública. Sí, pero como tal para combatir de manera estructural al crimen, digamos, que se monte un operativo por parte de militares para combatir al crimen, lo que después se llamaron los operativos conjuntos en el gobierno de Calderón. El primero fue con Fox. Entonces, lo que le hemos apostado como país, distintas administraciones, ha sido al tema nacional, al tema de una policía de origen militar con despliegue territorial por todo el país, y hemos descuidado justamente lo que decía Rodrigo, que son las policías y sobre todo las policías locales, las municipales. Tenemos un montón de ejemplos en los cuales las policías municipales ni siquiera están armadas, ¿no? Tienen entrenamiento pues, prácticamente nulo, sus salarios son excesivamente bajos. Entonces, cuando tú revisas la literatura sobre este tipo de fenómenos, es decir, cómo algunos países en situación de conflicto interno han ido recuperando estabilidad al paso de las décadas, porque esto no es de 1 o 2 años, se tardan décadas en volver a ser estables después de salir de cifras de un conflicto interno, apuestan no nada más al tema nacional y al gran despliegue militar, es sobre todo a reconfiguración de la parte más pequeña del eslabón o de la cadena, que son justamente las policías locales. Y en esto hemos visto una total desatención de prácticamente todos los gobiernos, incluyendo porque no se ha hablado dentro del esquema de seguridad
pública, que ahí yo sí coincido mucho y creo que ha tenido algunos avances el actual gobierno, pero este es un pendiente completo en el sentido de descuidar lo local, ¿no? Se ha apostado mucho a la Guardia Nacional, se ha apostado mucho al despliegue todavía militar, al control de militares y marinos, de aduanas, de puertos. Bueno, ahora incluso construyen carreteras, los trenes y demás. Entonces, sí hay que replantearnos bien la estrategia, no creer que discutir o llevar a la discusión, mejor dicho, una iniciativa como esta, que todavía no sabemos si se dé, pero si empieza a sonar, hay que dar la discusión, ¿no? Y hay que mencionar las cosas. Y nada más con esto finalizo. No creer que porque nosotros nos mostramos escépticos de una decisión de este tipo, estamos a favor o en contra del actual gobierno. Creo que todos los gobiernos y todas las personas se equivocan y todos tienen aciertos. Entonces, nuestro trabajo como ciudadanía es analizar las decisiones del gobierno en turno, del espectro político que sea, y más aún si somos militantes de un cierto tinte ideológico, y de decirle al liderato cuando meta la pata, porque no podemos estar siempre nada más a qué horas son, las horas que usted diga. Las horas que usted diga, señor presidente. Tenemos que ser críticos también de las decisiones. Ellos también se equivocan, ¿eh? Oye, y en este sentido, bueno, pues vale la pena señalar que ya hay por ahí un aliado del presidente que, por cierto, ya levantó la mano para relevar al compañero presidente, que es Gerardo Fernández Noroña, y que bueno, pues parece ser que no está tan de acuerdo con estas tres iniciativas, incluyendo el asunto de la Guardia Nacional. Amigos, amigas, estamos en este cronómetro 2020. El día de hoy tengo el gusto que nos acompañe Edgar Valenzuela, Rodrigo Castillo. Estamos hablando sobre estos efectos que va a tener el cambio en el mando, pues ya literal, militar que se va a dar en la Guardia Nacional y que, bueno, pues seguramente va a ser discutido en el Pleno y esto, bueno, pues tendrá obviamente una serie de circunstancias y efectos en nuestra seguridad pública. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos con un tema que yo creo que vale la pena señalar nuevamente, Edgar, el hecho de esta militarización y algo que tú habías mencionado. Se están ocupando los militares para un montón de cosas, pero creo que se están afectando otras o se están dejando de lado otras que valdría la pena que, bueno, pues simplemente se pudieran, obviamente, apuntalar. Regresamos en un momento. Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram. Todo en un solo lugar. 724 Noticias. Con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Estamos de vuelta en este cronómetro 2020 y al final, antes del corte, hablaba yo precisamente sobre este punto donde los militares, que es una institución, eso hay que también señalarlo, es una de las instituciones con mayor credibilidad que existe entre los mexicanos, entre la ciudadanía, ¿eh? Y esto no viene de hoy, no inició también en 2018, viene históricamente. El ejército mexicano ha sido siempre un ejército institucional, un ejército emanado de la misma Revolución Mexicana, un ejército que se ha pegado de alguna forma, pues, este mando civil que representa precisamente el Ejecutivo Federal, y un ejército que ha desempeñado, yo creo que una de las actividades, pues vamos a llamar, pues menos agradables, ¿eh? Tenemos un ejército que está siempre, bueno, pues ayudando a los mexicanos que están en desgracia, a las personas que vivieron una situación climática adversa, inundaciones, terremotos, incendios, hambrunas. Vemos al ejército efectivamente, bueno, pues realizando campañas de reforestación, campañas obviamente donde también van y llevan servicios médicos, odontológicos, y que, bueno, pues en estos últimos años, si me permiten señalarlo, en los últimos 3 sexenios, bueno, pues el ejército ha sido literalmente la última línea de defensa del Estado mexicano frente a
la delincuencia organizada. Y el hecho de que se haya planteado la creación de esta Guardia Nacional que pudiera ser pues un cuerpo policíaco, un cuerpo que pudiera ser ese colchón entre las policías y entre el ejército, pues parece ser que por cuestiones operativas, por cuestiones obviamente ya estructurales, pues simplemente no se va a quedar con un mando civil. Va a estar finalmente bajo un mando militar. ¿Qué les preocupa en términos de derechos humanos, Rodrigo, Edgar, bajo esta circunstancia? ¿Qué tanto tendrá que capacitarse nuevamente al ejército pues para que pueda tomar acciones de seguridad pública? Creo que es un tema bastante interesante, sobre todo por las condiciones de las cuales hemos hablado y los objetivos claros que se manifiestan en torno al uso de estas Fuerzas Armadas dentro del ámbito de seguridad pública. Mira, yo creo que la mayor preocupación es, como bien decía, sí, los militares en su formación, en su formación, en su estructura mental, no están capacitados, no aprenden a cuidar a la población. Ellos eliminan el factor de riesgo y se acabó, ¿sí? Yo creo que lo más preocupante de esta reforma, que habrá que ver si llega, cómo llega, qué discusión hay, y ver si pasa, porque de acuerdo a los números como están al día de hoy, no tendría el gobierno los votos suficientes para pasar una reforma constitucional. Pero bueno, el problema es que yo creo que no importaría el número de capacitaciones que se den o el programa de capacitación como se dé para que cambie la mentalidad de los soldados y que los convierta en policías. Yo creo que ese es el error de estructura, es el error más grande que puede tener una cosa, esta lógica. Se tendría que estar creando una policía nacional o policías estatales con formación plenamente de seguridad y que sea complementaria a la Guardia Nacional. Tú hace rato hacías mención del cuerpo de carabinieri italianos y la Guardia Civil española, etcétera, etcétera. Es justamente, y la Guardia Civil norteamericana, es justamente ese el esquema. La policía de a pie, de primer contacto con la ciudadanía, y este cuerpo que entra cuando la policía no puede, ¿sí? Resolver un problema. Y es que en ese sentido, el esquema. En este sentido, Rodrigo, habría que recordar también que se había propuesto de manera paralela a la Guardia Nacional lo que era la construcción o obviamente el fortalecimiento de una institución que fuera el modelo nacional de policía y justicia cívica, que la idea era profesionalizar a las policías municipales y esto, bueno, pues darles recursos suficientes no solamente en términos de dinero, sino también de armamento, en capacitación, para que entonces esto de alguna forma pues pudiera obviamente impulsar. Y permítanme por si me voy en una cuestión a lo mejor muy ligera, y perdón por la referencia que voy a realizar, pero creo que en el auditorio, por supuesto, a lo mejor aquí habrá quienes sean fans, por ejemplo, de las series de televisión. Y hay una serie de televisión por ahí estadounidense que se llama The Walking Dead. No sé si la han visto o han tenido la curiosidad de ver algunos de sus capítulos, pero sí hay algo que a mí me llamó la atención desde el inicio de esa serie, fue que la autoridad principal y a la que todo el mundo reconocían era la policía municipal. Era el policía de barrio, el policía del pueblo, al policía que finalmente como jefe de seguridad era el que orientaba todas las acciones, el que mantenía la ley, el que conocían todos los vecinos, y eso finalmente en México ha sido muy difícil que cuaje, y sobre todo por esta situación donde el crimen organizado también ha tenido un papel determinante para que esto no pueda funcionar. Edgar Valenzuela. Porque traen una lógica, David, de herencia de los sheriffs del siglo XIX. Entonces, ¿quién es el sheriff? Pues el encargado de la seguridad en una ciudad o en un pequeño pueblo en específico, y es el que conoce a todos, y los conoce no por expediente, sino personalmente. Es como el médico de barrio que experimentaron mucho los cubanos. Ellos ya saben el árbol genealógico de toda la familia, entonces ya saben
qué familia tiene propensión a qué enfermedades. Entonces, por eso el enfoque es mucho más específico y al final de cuentas los grupos más especializados de policía o de ejército, fuerzas especiales, se acoplan al conocimiento sobre el terreno que tienen estos policías. Pero bueno, nada más era como para poner en contexto que a final de cuentas ese es el modelo que prácticamente en gran parte del mundo se sigue cuando se aborda el tema de la seguridad pública, sobre todo, reitero, en países que vienen saliendo de conflicto como el que estamos sumidos nosotros, para recuperar cierto grado de estabilidad. Solamente yo me quedaría con un par de cuestiones, ¿no? Y no son ni siquiera mías, las hicieron en el pasado algunos otros pensadores. El primero de ellos, John Saxe Fernández, preguntaba desde tiempos de Calderón: si el ejército patrulla las calles y la marina navega el altiplano, ¿quién cuida de la infraestructura de seguridad nacional? Claro. ¿Quién vela por la integridad territorial mexicana, ¿no? Y su soberanía? Y la otra parte que también ya se ha mencionado mucho es el tema niveles abajo, y ya lo hemos mencionado. ¿Qué está pasando con las policías estatales? ¿Qué está pasando con las policías municipales? ¿Por qué no se les presta atención a ello? O siempre que se hace una supuesta revisión, y porque cada campaña es lo mismo, cada 3 años es lo mismo, todo el mundo dice vamos a fortalecer a las policías, vamos a capacitar los recursos y demás, pero eso nunca se aterriza. ¿Qué está pasando en el camino? ¿Es una cuestión política? ¿Es una cuestión realmente de penetración de ciertos grupos en las policías municipales? ¿Es una combinación de todo? Entonces sí hay que verdaderamente preguntarnos y cuestionarnos qué estamos haciendo como país. Y finalmente yo le pregunto a la gente, en general, a todos, y sobre todo a la base López Obradorista: ¿ustedes estarían tranquilos si este tipo de decisiones, es decir, la seguridad, una institución como la Guardia Nacional, estuviera en manos de militares si el jefe no fuera Andrés Manuel? Es decir, si fuera Felipe Calderón. Porque eso es lo que nos tenemos que estar pensando el día después. Porque a lo mejor Andrés Manuel puede ser un líder excepcional y puede ser muy pacifista y demás, pero si el día de mañana nos llega un Bolsonaro, ¿van a estar tranquilos dándole tanto poder a los militares en temas de seguridad pública? Ahí se las dejo, ¿eh? Oye, te estás adelantando muchísimo con un Bolsonaro. No, es que son escenarios. Son escenarios que nos tenemos que estar planteando necesariamente. Estás viendo que no se articula la oposición, Edgar, querido, entonces, pues no. Y hablar lo mismo decían con Lula, hay que trabajar bajo los peores escenarios. Claro, por supuesto. Sí, pero bueno, en esa lógica, y perdón, por lo que voy a decir, pero yo dudo que venga un presidente que le dé más poder al ejército del que le ha dado López Obrador, ¿eh? Como tú decías hace rato, ya lo agarró para todo. Y eso es un gran síntoma. Porque confían en ellos, porque trabajan bien, porque son leales, pero... Claro. Es un gran síntoma de debilidad institucional, porque si se está abrazando al ejército, si se está abrazando a la marina, quiere decir que no tienes más de dónde asirte. Oye, ese no es el mayor problema, es qué estás haciendo para refundar aquellas instituciones que te van a permitir en determinado momento regresar al ejército y a la marina a sus funciones constitucionales y regresar a cierta normalidad. Ese es el gran vacío que estamos viviendo. Y el gran punto, Edgar, que finalmente ha sido el que enfrenta a los mexicanos con una realidad que, bueno, pues es evidente, ¿no? Y por lo mismo fue que tanto se le acusó y se le señaló, por ejemplo, a Felipe Calderón en la toma de decisión de, bueno, pues sacar al ejército, que era lo último que se tenía, era la última línea defensiva. Después, como lo realizó también Enrique Peña Nieto con este asunto de la gendarmería, pero también tratando de acotar en términos de comunicación lo que seguía sucediendo. Y ahí está, ¿no? El ejército finalmente está presente. Y aquí cabe señalar también que no es que estemos haciendo una crítica al ejército, no es que estemos haciendo una crítica a la Guardia Nacional. Finalmente son las instituciones que tenemos para salvaguardar nuestras
nuestra vida, nuestra actividad diaria, ¿no? Es la estabilidad que le da a este país, obviamente, lo que ellos están desarrollando. Son personas que finalmente no ven a su familia por estar yendo a la sierra, por estar cuidando los puertos, por estar cuidando las aduanas, por estar tratando de dar una tranquilidad a las personas que viajan en carretera, que están cuidando también, por ejemplo, las líneas férreas, que están cuidando las zonas estratégicas del país. Eso creo que finalmente no está en discusión. Así es que, bueno, pues la idea sobre todo en este programa es, bueno, pues plantear qué alcances finalmente le habrá llegado la realidad al presidente López Obrador en el sentido de, pues, tener que echar mano de lo que tiene para fortalecer precisamente a su proyecto. Las instituciones están pasando por una crisis. Habrá que ver qué situación se vendrá. 20 segundos, Edgar Valenzuela, para cerrar el programa. Solamente despedirme y decirle a la gente que tenemos que pensar en términos de Estado, no de gobierno, y que realmente yo espero que esta situación se piense bien y se avance de mejores términos para todos. Gracias, Edgar Valenzuela. Don Rodrigo Castillo. Lo mismo, ojalá el gobierno que echa mano de lo que tienen, como bien dices, sí, pero también se enfoque en empezar a generar soluciones transeccionales y estructurales. No podemos seguir otro sexenio con este estado de cosas, ¿no? El país yo creo que no lo aguanta. Oye, así parece ser que nada más estamos pateando la lata y entonces no damos esa fortaleza necesaria, tanto institucional como estructural, que bueno, finalmente es lo que sostiene este país, y bueno, pues habrá que estar muy al pendiente. Amigos, amigas, pues muchísimas gracias. Rodrigo Castillo, como siempre, un placer platicar contigo. Edgar Valenzuela, qué bueno que estás con nosotros. Amigos, estamos, ya saben, en esta plataforma de 724.mx. Se despide ustedes, David Mendoza. Gracias, que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Cronómetro 2020.